Antes de que existiera el tiempo, antes de que la primera estrella iluminara el universo, solo existía Dios. No tuvo comienzo, porque Él es el comienzo. No fue creado, porque es el creador. La eternidad misma es apenas un reflejo de su naturaleza. Entonces ocurrió el acto más poderoso de la historia. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. El caos se transformó en orden, la oscuridad cedió ante la luz, y en el sexto día, Dios formó al hombre a su imagen, Adán. De él fue creada Eva, perfecta, pura, sin culpa. Vivían en el jardín del Edén, caminaban con Dios, respiraban paz. No conocían el miedo ni la vergüenza, hasta que decidieron desobedecer. El pecado entró como una sombra sobre la humanidad, y con él el dolor, la muerte y la separación de Dios. De sus hijos, uno marcaría la historia con sangre. Caín, consumido por la envidia, levantó su mano contra su hermano Abel. El primer asesinato, el primer corazón endurecido. La humanidad creció, pero también la maldad. La violencia llenó la tierra. Entonces Dios decidió juzgar al mundo. Solo un hombre halló gracia ante sus ojos, Noé. Mientras todos se burlaban, construyó un arca gigantesca tierra adentro. Nadie entendía por qué, hasta que el cielo se rompió. La lluvia cayó durante 40 días y 40 noches. El mundo que conocían desapareció bajo las aguas, pero dentro del arca viajaba la esperanza de un nuevo comienzo. Cuando las aguas retrocedieron, la humanidad volvió a levantarse, pero la historia demostraría que el corazón humano seguía necesitando redención. Siglos después del diluvio, Dios llamó a un hombre común para una misión extraordinaria, Abraham. Le pidió dejar su tierra, su seguridad, todo lo conocido, y Abraham obedeció. Dios le hizo una promesa imposible. Tu descendencia será tan numerosa como las estrellas. Cuando parecía demasiado tarde, nació el hijo prometido, Isaac. Luego vendría Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel. De él nacerían 12 tribus, pero una traición familiar llevaría a ese pueblo a Egipto, donde con el tiempo dejarían de ser huéspedes para convertirse en esclavos. Durante 400 años clamaron por libertad, hasta que apareció un libertador, Moisés. Dios partió el mar ante sus ojos, derribó imperios, alimentó a su pueblo en el desierto. Lo que debía ser un viaje corto se convirtió en 40 años de pruebas. El miedo les hizo olvidar los milagros. Solo 2 hombres creyeron contra toda lógica, Josué y Caleb. Ellos entrarían en la tierra prometida, porque la fe siempre abre caminos donde el temor solo ve gigantes. Israel pidió un rey. Querían ser como las demás naciones. El primero fue Saúl. Comenzó humilde, terminó consumido por el orgullo. Luego surgió el pastor que se volvió leyenda, David, guerrero, poeta, adorador, imperfecto pero apasionado por Dios. De su linaje vendría el Mesías. Después reinó Salomón, el hombre más sabio de su tiempo. Construyó un templo glorioso, pero permitió que su corazón se desviara. Tras su muerte, el reino se fracturó. Profetas como Elías desafiaron la idolatría. Otros, como Isaías, advirtieron del juicio venidero. Nadie escuchó. Imperios invadieron. Jerusalén cayó. El pueblo fue llevado al exilio en Babilonia. Sin templo, sin tierra, sin identidad. Pero incluso en la disciplina, Dios no había abandonado su plan. Pasaron 400 años sin profetas. Parecía que el cielo estaba cerrado. Imperios se levantaron y cayeron. Uno de ellos fue el de Alejandro Magno, cuya influencia preparó culturalmente al mundo. Luego Roma dominó las naciones. En medio de la opresión,
nació un niño en Belén. Su nombre, Jesucristo. No llegó con ejércitos, sino con humildad. Sanó enfermos, tocó a los rechazados, perdonó pecadores. No solo habló de amor, lo encarnó. Eligió a 12 discípulos para continuar su obra, pero su misión tenía un destino inevitable: la cruz. No fue una tragedia, fue un rescate. Murió y al tercer día la tumba quedó vacía. La muerte había sido vencida. Después de ascender al cielo, Jesús prometió poder. Y ese poder llegó en Pentecostés. La iglesia nació como un fuego imposible de apagar. Uno de sus mayores enemigos se transformó en su mayor misionero, Pablo de Tarso. Viajó miles de kilómetros, enfrentó cárceles, naufragios y persecuciones. Nada pudo detener el mensaje, ni siquiera el emperador Nerón, cuya brutal persecución intentó borrar la fe. Los cristianos eran ejecutados, pero el evangelio seguía expandiéndose. Porque la verdad no puede ser enterrada. Décadas después, el apóstol Juan recibió una visión que quedó escrita en el Apocalipsis. Cristo triunfará. El mal no tendrá la última palabra. La historia se mueve hacia una victoria definitiva. Durante siglos, Dios había hablado por medio de profetas. Sus voces habían advertido, consolado y guiado al pueblo. Pero de repente, el cielo quedó en silencio. No hubo nuevas profecías. No surgieron mensajeros. No se escuchó la voz divina. Fueron 400 años en los que parecía que Dios había guardado silencio. Muchos pensaron que había olvidado sus promesas. Otros comenzaron a perder la esperanza. Pero lo que parecía abandono, en realidad era preparación. Porque mientras el cielo parecía callado, la historia del mundo se estaba alineando para el evento más trascendental jamás ocurrido. El mundo se prepara sin saberlo. Imperios enteros se levantaron y cayeron como olas contra la arena del tiempo. Uno de los más impactantes fue el imperio de Alejandro Magno. Con apenas poco más de 30 años, había conquistado territorios inmensos, uniendo culturas que durante siglos habían vivido separadas. Pero su mayor legado no fue solo militar, fue cultural. La lengua griega comenzó a hablarse en gran parte del mundo conocido. Las ideas viajaban más rápido que nunca. Las rutas comerciales conectaban ciudades lejanas. Sin saberlo, el mundo estaba siendo preparado para que un mensaje pudiera cruzar fronteras sin obstáculos. Tras su muerte, su imperio se fragmentó. Generales lucharon por el control y la tierra de Israel quedó atrapada entre potencias rivales. Fue un tiempo de tensión constante. El corazón de la nación ardía con un deseo profundo: liberación. Muchos comenzaron a esperar a un Mesías guerrero, un rey conquistador que derrotara a Roma. No imaginaban que la respuesta de Dios sería completamente distinta. Un rey lleno de miedo. En ese contexto gobernaba un hombre brillante, pero profundamente inseguro: Herodes el Grande. Era un constructor extraordinario. Amplió el templo de Jerusalén hasta convertirlo en una de las estructuras más impresionantes del mundo antiguo. Levantó fortalezas, palacios y ciudades. Pero detrás de su grandeza se escondía el terror de perder el poder. Vivía sospechando de todos, incluso de su propia familia. Ordenó ejecutar personas cercanas cuando creyó que podían amenazar su trono. El poder no le daba paz, solo aumentaba su paranoia. Y entonces ocurrió algo que lo estremeció. Unos sabios del Oriente llegaron preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Herodes no vio a un niño, vio una amenaza. Pasaron 400 años sin profetas. Parecía que el cielo estaba cerrado. Imperios se levantaron y cayeron. Uno de ellos fue el de Alejandro Magno, cuya influencia preparó culturalmente al mundo. Luego Roma dominó las naciones. En medio de la opresión, nació un niño en Belén. Su nombre, Jesucristo. No llegó con ejércitos, sino con humildad. Sanó enfermos, tocó a los rechazados, perdonó pecadores.
No solo habló de amor, lo encarnó. Eligió a 12 discípulos para continuar su obra, pero su misión tenía un destino inevitable: la cruz. No fue una tragedia, fue un rescate. Murió y al tercer día la tumba quedó vacía. La muerte había sido vencida. Después de ascender al cielo, Jesús prometió poder. Y ese poder llegó en Pentecostés. La iglesia nació como un fuego imposible de apagar. Uno de sus mayores enemigos se transformó en su mayor misionero, Pablo de Tarso. Viajó miles de kilómetros, enfrentó cárceles, naufragios y persecuciones. Nada pudo detener el mensaje, ni siquiera el emperador Nerón, cuya brutal persecución intentó borrar la fe. Los cristianos eran ejecutados, pero el evangelio seguía expandiéndose. Porque la verdad no puede ser enterrada. Décadas después, el apóstol Juan recibió una visión que quedó escrita en el Apocalipsis. Cristo triunfará. El mal no tendrá la última palabra. La historia se mueve hacia una victoria definitiva. Durante siglos, Dios había hablado por medio de profetas. Sus voces habían advertido, consolado y guiado al pueblo. Pero de repente, el cielo quedó en silencio. No hubo nuevas profecías. No surgieron mensajeros. No se escuchó la voz divina. Fueron 400 años en los que parecía que Dios había guardado silencio. Muchos pensaron que había olvidado sus promesas. Otros comenzaron a perder la esperanza. Pero lo que parecía abandono, en realidad era preparación. Porque mientras el cielo parecía callado, la historia del mundo se estaba alineando para el evento más trascendental jamás ocurrido. El mundo se prepara sin saberlo. Imperios enteros se levantaron y cayeron como olas contra la arena del tiempo. Uno de los más impactantes fue el imperio de Alejandro Magno. Con apenas poco más de 30 años, había conquistado territorios inmensos, uniendo culturas que durante siglos habían vivido separadas. Pero su mayor legado no fue solo militar, fue cultural. La lengua griega comenzó a hablarse en gran parte del mundo conocido. Las ideas viajaban más rápido que nunca. Las rutas comerciales conectaban ciudades lejanas. Sin saberlo, el mundo estaba siendo preparado para que un mensaje pudiera cruzar fronteras sin obstáculos. Tras su muerte, su imperio se fragmentó. Generales lucharon por el control y la tierra de Israel quedó atrapada entre potencias rivales. Fue un tiempo de tensión constante. El corazón de la nación ardía con un deseo profundo: liberación. Muchos comenzaron a esperar a un Mesías guerrero, un rey conquistador que derrotara a Roma. No imaginaban que la respuesta de Dios sería completamente distinta. Un rey lleno de miedo. En ese contexto gobernaba un hombre brillante, pero profundamente inseguro: Herodes el Grande. Era un constructor extraordinario. Amplió el templo de Jerusalén hasta convertirlo en una de las estructuras más impresionantes del mundo antiguo. Levantó fortalezas, palacios y ciudades. Pero detrás de su grandeza se escondía el terror de perder el poder. Vivía sospechando de todos, incluso de su propia familia. Ordenó ejecutar personas cercanas cuando creyó que podían amenazar su trono. El poder no le daba paz, solo aumentaba su paranoia. Y entonces ocurrió algo que lo estremeció. Unos sabios del Oriente llegaron preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Herodes no vio a un niño, vio una amenaza. Antes de que existiera el tiempo, antes de que la primera estrella iluminara el universo, solo existía Dios. No tuvo comienzo, porque Él es el comienzo. No fue creado, porque es el creador. La eternidad misma es apenas un reflejo de su naturaleza. Entonces ocurrió el acto más poderoso de la historia. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. El caos se transformó en orden, la oscuridad cedió ante la luz, y en el sexto día, Dios formó al hombre a su imagen, Adán. De él fue creada Eva, perfecta, pura, sin culpa. Vivían en el jardín del Edén,
caminaban con Dios, respiraban paz. No conocían el miedo ni la vergüenza, hasta que decidieron desobedecer. El pecado entró como una sombra sobre la humanidad, y con él el dolor, la muerte y la separación de Dios. De sus hijos, uno marcaría la historia con sangre. Caín, consumido por la envidia, levantó su mano contra su hermano Abel. El primer asesinato, el primer corazón endurecido. La humanidad creció, pero también la maldad. La violencia llenó la tierra. Entonces Dios decidió juzgar al mundo. Solo un hombre halló gracia ante sus ojos: Noé. Mientras todos se burlaban, construyó un arca gigantesca tierra adentro. Nadie entendía por qué, hasta que el cielo se rompió. La lluvia cayó durante 40 días y 40 noches. El mundo que conocían desapareció bajo las aguas, pero dentro del arca viajaba la esperanza de un nuevo comienzo. Cuando las aguas retrocedieron, la humanidad volvió a levantarse, pero la historia demostraría que el corazón humano seguía necesitando redención. Siglos después del diluvio, Dios llamó a un hombre común para una misión extraordinaria: Abraham. Le pidió dejar su tierra, su seguridad, todo lo conocido, y Abraham obedeció. Dios le hizo una promesa imposible: tu descendencia será tan numerosa como las estrellas. Cuando parecía demasiado tarde, nació el hijo prometido, Isaac. Luego vendría Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel. De él nacerían 12 tribus, pero una traición familiar llevaría a ese pueblo a Egipto, donde con el tiempo dejarían de ser huéspedes para convertirse en esclavos. Durante 400 años clamaron por libertad, hasta que apareció un libertador, Moisés. Dios partió el mar ante sus ojos, derribó imperios, alimentó a su pueblo en el desierto. Lo que debía ser un viaje corto se convirtió en 40 años de pruebas. El miedo les hizo olvidar los milagros. Solo 2 hombres creyeron contra toda lógica: Josué y Caleb. Ellos entrarían en la tierra prometida, porque la fe siempre abre caminos donde el temor solo ve gigantes. Israel pidió un rey. Querían ser como las demás naciones. El primero fue Saúl. Comenzó humilde, terminó consumido por el orgullo. Luego surgió el pastor que se volvió leyenda: David, guerrero, poeta, adorador, imperfecto pero apasionado por Dios. De su linaje vendría el Mesías. Después reinó Salomón, el hombre más sabio de su tiempo. Construyó un templo glorioso, pero permitió que su corazón se desviara. Tras su muerte, el reino se fracturó. Profetas como Elías desafiaron la idolatría. Otros, como Isaías, advirtieron del juicio venidero. Nadie escuchó. Imperios invadieron. Jerusalén cayó. El pueblo fue llevado al exilio en Babilonia. Sin templo, sin tierra, sin identidad. Pero incluso en la disciplina, Dios no había abandonado su plan. Antes de que existiera el tiempo, antes de que la primera estrella iluminara el universo, solo existía Dios. No tuvo comienzo, porque Él es el comienzo. No fue creado, porque es el creador. La eternidad misma es apenas un reflejo de su naturaleza. Entonces ocurrió el acto más poderoso de la historia. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. El caos se transformó en orden, la oscuridad cedió ante la luz, y en el 6º día, Dios formó al hombre a su imagen, Adán. De él fue creada Eva, perfecta, pura, sin culpa. Vivían en el jardín del Edén, caminaban con Dios, respiraban paz. No conocían el miedo ni la vergüenza, hasta que decidieron desobedecer. El pecado entró como una sombra sobre la humanidad, y con él el dolor, la muerte y la separación de Dios.
De sus hijos, uno marcaría la historia con sangre. Caín, consumido por la envidia, levantó su mano contra su hermano Abel. El primer asesinato, el primer corazón endurecido. La humanidad creció, pero también la maldad. La violencia llenó la tierra. Entonces Dios decidió juzgar al mundo. Solo un hombre halló gracia ante sus ojos: Noé. Mientras todos se burlaban, construyó un arca gigantesca tierra adentro. Nadie entendía por qué, hasta que el cielo se rompió. La lluvia cayó durante 40 días y 40 noches. El mundo que conocían desapareció bajo las aguas, pero dentro del arca viajaba la esperanza de un nuevo comienzo. Cuando las aguas retrocedieron, la humanidad volvió a levantarse, pero la historia demostraría que el corazón humano seguía necesitando redención. Siglos después del diluvio, Dios llamó a un hombre común para una misión extraordinaria: Abraham. Le pidió dejar su tierra, su seguridad, todo lo conocido, y Abraham obedeció. Dios le hizo una promesa imposible: tu descendencia será tan numerosa como las estrellas. Cuando parecía demasiado tarde, nació el hijo prometido, Isaac. Luego vendría Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel. De él nacerían 12 tribus, pero una traición familiar llevaría a ese pueblo a Egipto, donde con el tiempo dejarían de ser huéspedes para convertirse en esclavos. Durante 400 años clamaron por libertad, hasta que apareció un libertador, Moisés. Dios partió el mar ante sus ojos, derribó imperios, alimentó a su pueblo en el desierto. Lo que debía ser un viaje corto se convirtió en 40 años de pruebas. El miedo les hizo olvidar los milagros. Solo 2 hombres creyeron contra toda lógica: Josué y Caleb. Ellos entrarían en la tierra prometida, porque la fe siempre abre caminos donde el temor solo ve gigantes. Israel pidió un rey. Querían ser como las demás naciones. El primero fue Saúl. Comenzó humilde, terminó consumido por el orgullo. Luego surgió el pastor que se volvió leyenda: David, guerrero, poeta, adorador, imperfecto pero apasionado por Dios. De su linaje vendría el Mesías. Después reinó Salomón, el hombre más sabio de su tiempo. Construyó un templo glorioso, pero permitió que su corazón se desviara. Tras su muerte, el reino se fracturó. Profetas como Elías desafiaron la idolatría. Otros, como Isaías, advirtieron del juicio venidero. Nadie escuchó. Imperios invadieron. Jerusalén cayó. El pueblo fue llevado al exilio en Babilonia. Sin templo, sin tierra, sin identidad. Pero incluso en la disciplina, Dios no había abandonado su plan. Pasaron 400 años sin profetas. Parecía que el cielo estaba cerrado. Imperios se levantaron y cayeron. Uno de ellos fue el de Alejandro Magno, cuya influencia preparó culturalmente al mundo. Luego Roma dominó las naciones. En medio de la opresión, nació un niño en Belén. Su nombre, Jesucristo. No llegó con ejércitos, sino con humildad. Sanó enfermos, tocó a los rechazados, perdonó pecadores. No solo habló de amor, lo encarnó. Eligió a 12 discípulos para continuar su obra, pero su misión tenía un destino inevitable: la cruz. No fue una tragedia, fue un rescate. Murió y al tercer día la tumba quedó vacía. La muerte había sido vencida. Después de ascender al cielo, Jesús prometió poder. Y ese poder llegó en Pentecostés. La iglesia nació como un fuego imposible de apagar. Uno de sus mayores enemigos se transformó en su mayor misionero, Pablo de Tarso.
Viajó miles de kilómetros, enfrentó cárceles, naufragios y persecuciones. Nada pudo detener el mensaje, ni siquiera el emperador Nerón, cuya brutal persecución intentó